Ahora vamos a analizar lo que es un medio isotrópico. Este comportamiento isotrópico lo presentan algunos materiales y este comportamiento se asocia con sus características físicas. Vemos que en este tipo de material, el comportamiento isotrópico de un material eh, o medio en el cual las propiedades físicas son las mismas en todas direcciones. Recordemos que cuando se manufacturan los materiales por cualquier técnica de fabricación, ya sea en bulto o en sustratos o películas, dependiendo la dirección en que uno haga incidir un campo eléctrico o magnético, los materiales van a tender a comportarse diferente o a veces se comportan igual en cualquier dirección que uno haga incidir un agente externo, ya sea una onda electromagnética, una carga, un esfuerzo. Bueno, cuando decimos que un material es isotrópico, bueno, decimos que este material va a presentar las mismas propiedades físicas en todas direcciones. Esto significa que algunas de las propiedades del medio, como la velocidad de propagación de las ondas, la refracción, la reflexión o algunos otras características, serán iguales en todas direcciones, ya sea que estemos hablando de características ópticas, físicas, mecánicas, o bueno, la característica que estemos analizando en un material. A veces estas propiedades se inducen en los materiales y a veces son propiedades que se presentan de manera natural. Por ejemplo, en esta figura observamos un medio isotrópico y un medio anisotrópico. Vemos que en el medio isotrópico, por ejemplo, un mineral, se presentará el mismo índice de refracción, lo cual permite concebir a este material como si tuviera una cierta simetría. En esta figura uno vemos que este material, si nosotros lo dividimos en una malla, vemos que el mallado de este material formará cuadrados perfectos. En las 6 tapas de este cubo, vemos que vamos a tener cuadrados perfectos o isométricos en las 6 tapas. En cambio, en la figura 2 vemos un medio anisotrópico, en donde vemos en la figura que, pues bueno, se va a observar una asimetría. Vamos a ver que este material va a ser, eh, va a tener una altura mayor que la dimensión del ancho. Entonces, bueno, pues podríamos decir que hay una asimetría y por lo tanto, pues decimos que es un medio anisotrópico y pues el índice de refracción pues será diferente dependiendo la dirección en el que lo estemos analizando. Entonces, es por esto que decimos que los medios isotrópicos son comunes en la naturaleza y en muchas aplicaciones tecnológicas. Pero bueno, también en un medio anisotrópico
las ondas se propagan de manera simétrica, independientemente de la dirección en la que se muevan. La luz, como una onda electromagnética, se comporta de manera predecible en un medio isotrópico, como lo vimos con el ejemplo del índice de refracción, lo que facilita el estudio y la comprensión de la propagación de la luz en dichos materiales. En base a estas características, pues bueno, nosotros podemos clasificar a los materiales desde estas dos perspectivas, como materiales isotrópicos o anisotrópicos, o isótropos o anisótropos. Y esta característica de isotropía o anisotropía depende de muchos factores. Por ejemplo, uno de estos factores está en función de la simetría del material, la composición química, los átomos que tengan y demás factores. A veces conviene saber lo que va a ocurrir cuando una onda electromagnética atraviesa un medio isotrópico, pero a veces cuando el medio es anisotrópico o se considera anisotrópico, esta característica puede dar algunas ventajas en su respuesta. Quizás a una determinada dirección, la onda electromagnética que pasa por un medio multiplica su respuesta. Y quizás en otra dirección, eh, a lo mejor esta respuesta se atenúe o quizás desaparezca. Y estos efectos eh, eventualmente se aprovechan para alguna aplicación tecnológica. Entonces también, ya sea esta propiedad de isotropía o anisotropía, puede dar ciertas ventajas dependiendo de la aplicación que estemos buscando.